me van preguntando, por favor, sin problema. Acuérdense de tener la ley. Mejor si la tienen impresa, van anotando algunas observaciones o demás. Y acuérdense que tienen los PowerPoints y cualquier duda la plantean. Bueno, yo la clase pasada les decía, el contrato de trabajo es el estudio desde que nace el contrato hasta que se extingue. Vieron con Cecilia cómo se originaba, qué era el contrato, cuáles eran los sujetos, el objeto, la forma, la prueba. Conmigo vieron la clase pasada lo que eran derechos y obligaciones del empleador, del trabajador, los derechos y obligaciones genéricos y los específicos de cada uno de ellos. Y vimos específicamente en extenso la cuestión relativa a la registración del contrato de trabajo y la importancia que ello tiene. Un tema de mucha actualidad. Ahí Guillermo ya puso en el aula virtual algunos casos prácticos para que vayan desarrollando, yo voy a agregar otros, pero sería interesante que ustedes los vayan siguiendo, ¿sí? Bueno, ahora nos toca ver las distintas modalidades del contrato de trabajo. ¿Y a qué nos referimos con modalidades? Con Cecilia vieron los principios del derecho del trabajo y vieron que uno de los principios del contrato de trabajo es el principio de continuidad, es decir, que el contrato de trabajo tiene vocación de perdurabilidad en el tiempo y se extingue generalmente, y lo lógico y razonable que se extinga con la jubilación del trabajador, ¿sí? La ley presume que el contrato se celebra por tiempo indeterminado, hacia el principio de continuidad, de indeterminación del plazo del artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo. Insisto, nosotros no pedimos artículos de memoria, pedimos que ustedes sepan el concepto, tengan una idea de lo que ustedes están hablando. Entonces, cuando nosotros hablamos del principio general en materia de contrato de trabajo, es que el contrato se presume celebrado por tiempo indeterminado. ¿Cuáles son las excepciones? Se está viendo la filmina, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? No, Juan. No, profe. El contrato No se ve, tenés que compartirla. De compartir o presentar ahora se llama. Ahí está, Juan Pablo. Tendrías que, bueno, sí, estamos en, sí, contrato de trabajo por tiempo indeterminado, el principio general. ¿Se está viendo? Sí, se ve. Las excepciones. Bueno, sí. Perdón. Entonces, el principio general es que el contrato se presume celebrado por tiempo indeterminado. ¿Cuáles son las excepciones? Que el plazo se haya fijado en forma expresa y por escrito. Es decir, que si nosotros queremos excluirnos de la indeterminación del plazo, tenemos que celebrar el contrato en forma escrita y en forma expresa. Decir que el contrato tiene un plazo de tiempo determinado. Y a su vez, que las modalidades de la tarea razonablemente lo justifican. Es decir, acuérdense que tenemos el principio protectorio del trabajador. Los principios tienden a ¿qué? A proteger a la parte más débil del contrato, que es el trabajador. Entonces la ley establece que el contrato se presume celebrado por tiempo indeterminado, salvo que el plazo se fije por forma expresa y escrita y que las modalidades de la actividad razonablemente así lo justifiquen. Tengo que cumplir estos dos requisitos, ¿sí? Y acuérdense, por favor, les insisto, estamos frente a normas de orden público. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que cumplir lo que la ley dice. Si no cumplimos, todo lo que acordemos no tiene ningún tipo de validez legal. Por ello les insisto, es muy importante que ustedes sepan bien los principios del derecho del trabajo, sepan bien las fuentes y cómo se aplican las normas del derecho del trabajo y tengan bien claro esa obligación genérica de buena fe, solidaridad y colaboración que yo les hablaba en la clase pasada. ¿Cuándo las modalidades van a justificar razonablemente que yo fije un plazo? Y los ejemplos en la vida diaria son muchísimos. Debemos tener en cuenta que hoy, generalmente, muchos empleadores procuran, tratando de un fraude de la ley laboral,
escabullirse de la indeterminación del plazo, celebrar estos contratos por tiempo indeterminado. Pero no basta que yo diga, lo haga por escrito, en forma expresa, sino tengo que justificarlo. ¿Por qué tengo que contratar a un trabajador por tiempo determinado? Insisto, los ejemplos en la vida práctica son muchos, pero son también limitados, valga la contradicción. Un caso concreto, por ejemplo, yo necesito, durante el periodo de vacaciones, yo tengo personal que no va a estar trabajando. En ese caso, porque yo necesito más personal durante el periodo de vacaciones, contratar unas personas para que hagan el reemplazo durante el periodo de vacaciones. Es una causal justificada. Otra causal justificada es, por ejemplo, en determinadas épocas del año, yo voy a vender más. Por ejemplo, las pescaderías en la época de Semana Santa venden más pescado y por ahí, durante un mes o dos, necesitan contratar más personal para poder hacer frente a la demanda de pescado. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que ver, pero no es cualquier cuestión la que justifique la celebración del plazo. Acuérdense que en caso de duda, principio protectorio, se va a estar a favor del trabajador. Y en este caso, en caso de duda, si el contrato es por tiempo determinado o es por tiempo indeterminado, se va a estar a favor de ¿qué? De la indeterminación del plazo, que el contrato se presume celebrar por tiempo indeterminado. Por eso tienen que tener muchísimo cuidado. En la práctica profesional, y les digo a ustedes, que el día de mañana, si tienen vinculación con el área del derecho del trabajo, hay muchos contadores o administradores que celebran este tipo de contratos y creen por el hecho de celebrarlo por escrito, a los abogados les pasa lo mismo, ojo, que por el hecho de celebrarlos por escrito y en forma expresa, el contrato va. No. Tienen, insisto, que justificar por qué lo celebran por tiempo indeterminado. Acuérdense, cualquier duda me la empiezan a plantear. Y tienen que establecer el tiempo de duración del contrato. Lo dice el artículo 21, ¿sí? Si yo celebro un contrato por tiempo determinado, tengo que establecer. Si no, se presume celebrar hasta cuándo. Hasta que el trabajador está en condiciones, como decía hace rato, de jubilarse. La prueba. La carga de la prueba del contrato por tiempo indeterminado o determinado, ¿a quién está? A cargo del empleador. Es decir, si el empleador, en un caso concreto, dice este contrato es por tiempo determinado, le corresponde al empleador demostrar que el contrato es por tiempo determinado. ¿Y cómo lo demuestra? Que lo haya celebrado en forma expresa, por escrito y que haya justificado las circunstancias objetivas para la celebración de un contrato por tiempo determinado. ¿Me explico? Principio protectorio. Se vuelve a proteger al trabajador. ¿Por qué? Porque el principio general en el ámbito del derecho del trabajo es que el contrato se presume celebrado por tiempo indeterminado. ¿Alguna duda? ¿Qué pasa con los contratos determinados celebrados en forma sucesiva? En la clase pasada, alguno de ustedes me preguntó en relación al contrato del periodo de prueba, me preguntó si yo celebraba contrato de prueba en forma sucesiva, si eran válidos o no. Bueno, si yo celebro en fraude laboral un contrato por tiempo determinado, termina, celebro otro, termina, celebro otro, termina, y pasa en la práctica, la ley que presume que hay fraude en perjuicio del trabajador y considera que esos contratos de tiempo determinado celebrados en forma sucesiva son un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Y esto es muy importante en la práctica. Ya enseguida vamos a ver cómo se celebra el contrato de trabajo por tiempo determinado y cuáles son las condiciones para preavisarlo, para extinguirlo. ¿Sí? Entonces, el día de mañana ustedes tienen que asesorar a un empleador en relación a este tipo de contrato y tienen que saber que si se lo celebra por tiempo determinado, tienen que cumplir con los requisitos que yo les decía. Y a su vez, tienen que ver cómo lo van a extinguir. Y si el empleador les dice, mire,
no, celebremos contratos en forma sucesiva, ustedes tienen la obligación legal de decirles, ojo, si ustedes lo celebran de esta forma, corre el riesgo de que el contrato, el riesgo cierto, de que el contrato se considere celebrado por tiempo indeterminado. Y esto pasa en la práctica, pasa muchísimo. En relación al contrato por tiempo indeterminado, la ley estableció hace años el llamado periodo de prueba del artículo 92 bis, en donde la ley presume que el contrato se celebró a prueba durante los 3 primeros meses de vigencia. Es decir, que durante los 3 primeros meses el contrato se entiende celebrado a prueba. ¿Y por qué a prueba? Es lo que yo les decía en la clase pasada. En procura de que el empleador y trabajador vean si pueden combinar la fuerza de trabajo, las personalidades, si el empleador le convence al trabajador porque es una persona honesta, seria, responsable, cumple, tiene oficio de la actividad y demás. Y a su vez, él, perdón, que alguien está entrando, me parece. Y el empleador y el trabajador a su vez también si le conviene estar trabajando con esa persona, ¿sí? Perdonen que me están pidiendo entrar. Miren horario. Entonces, disculpan, pero estaban entrando alumnos a la clase. Entonces, se presume que el contrato de trabajo por tiempo indeterminado durante los 3 primeros meses se presume celebrado como un periodo de prueba. Durante ese periodo de prueba, yo puedo extinguir el contrato de trabajo sin responsabilidad indemnizatoria. ¿Y cuáles son las reglas? La primera regla, y en relación a lo que preguntaba un alumno en la clase pasada, es que yo no puedo celebrar contratos a prueba en forma sucesiva. Si yo lo hago, estoy actuando en fraude de la ley laboral, en perjuicio del trabajador, y el contrato se va a considerar celebrado por tiempo indeterminado. ¿Sí? Tengo obligación de registrar al trabajador. Si no lo registro, en la clase pasada vimos cuál era la sanción que establecía la ley laboral en caso de que yo no registre un contrato de trabajo celebrado a prueba durante los 3 primeros meses. Que el contrato se presume celebrado por tiempo indeterminado. Tengo obligación de registrar al trabajador, tengo obligación de efectuar los aportes y contribuciones a la seguridad social, tengo obligación de pagar el salario conforme a las escalas salariales, conforme a la categoría laboral del trabajador, tengo la obligación de cumplir con todas las normas relativas a la jornada de trabajo, a la modalidad del contrato de trabajo, tengo obligación de cumplir con los descansos diarios, semanales, anuales, con las licencias especiales y demás. ¿Sí? Y acá tenemos que tener en cuenta una cuestión. El contrato se presume celebrado por 3 meses. Si yo, empleador, decido extinguirlo, tengo que preavisarlo para poder extinguirlo. Si no lo preaviso y no digo absolutamente, el contrato se va a considerar por tiempo indeterminado. ¿Me siguen? Entonces, recapitulando hasta ahora, contrato por tiempo indeterminado es el principio general de acuerdo al principio de continuidad. El contrato de trabajo se presume celebrado por tiempo indeterminado. Hay un periodo de prueba por 3 meses. ¿Sí? Esta es la primera modalidad. En el ejercicio profesional, en relación al periodo de prueba y en relación al contrato por tiempo determinado que decíamos, a ver,
es necesario anotarse en los calendarios cuándo tengo que preavisar, cuándo se extingue, de modo de no correr ningún tipo de riesgo, porque, insisto, cualquier irregularidad o cualquier omisión en relación a estos dos tipos de contratos, el contrato se va a considerar por tiempo indeterminado. Cualquier duda la van planteando, por favor, verbalmente o por chat. La segunda modalidad es la del contrato por tiempo determinado. ¿Sí? El contrato por tiempo determinado, como el propio nombre lo dice, el contrato que tiene un plazo de vigencia determinado. ¿Cuáles son las condiciones? Las vimos recién. Que se celebre en forma expresa, escrita, y que se justifiquen las modalidades de por qué se va a celebrar el contrato de esta manera. Esto es importantísimo. En mi práctica profesional, me cansé de ver contratos por tiempo determinado sin que exista esta justificación. Y ustedes tienen que ser muy precisos el día de mañana cuando ejerzan la profesión de justificar en una cláusula o artículo especial del convenio cuáles son estas causas. Hay una limitación. ¿Cuál es la limitación? Que estos contratos no pueden ser celebrados por más de 5 años. Si yo celebro un contrato de trabajo por más de 5 años, aunque la ley en el artículo 93 no diga nada, ¿qué voy a entender? Principio protectorio, que se ha celebrado ese contrato por tiempo indeterminado. No más de 5 años. ¿Cuál otra limitación hay? Que yo no puedo celebrar contrato de trabajo por tiempo indeterminado en forma sucesiva, conforme lo dice el artículo 90. ¿Sí? Tengan la ley, por favor, y vayan anotando todas estas cuestiones que yo les digo. Entonces, si yo al contrato de trabajo lo celebro por más de 5 años, no justifico las causas, no lo celebro en forma expresa y en forma escrita, y lo celebro en forma sucesiva, el contrato se va a entender celebrado por tiempo indeterminado. En este contrato por tiempo determinado, ¿cuál es la principal obligación que tengo? Tengo obligación de preavisar, con una antelación menor de 1 mes ni mayor de 2 años, de 2 meses, ¿sí? Salvo en que el contrato sea por 1 mes. Si el contrato por tiempo determinado es por 1 mes, yo no tengo obligación de preavisar. Si el contrato es celebrado por más de 1 mes hasta 5 años, yo tengo obligación de preavisar. ¿Cómo es la obligación? De entre 1 mes y 2 meses. Por eso es que yo les decía recién, hay que ser muy prolijo, celebrado, firmado y puesto en vigencia el contrato, tengo que anotar cuándo tengo la obligación de preavisar. ¿Por qué? Porque si no preaviso, el contrato se va a transformar por tiempo indeterminado. Salvo una excepción. Si yo preví la renovación por un mismo plazo o por un plazo diferente. Recién vimos que en el artículo 90 decía que estaba prohibida la celebración de contratos por tiempo determinado en forma sucesiva. ¿Sí? No quiero que se mezclen, por favor. Pero el artículo 94, al reglamentar el contrato por tiempo determinado, dice que yo lo puedo renovar por una vez, por el mismo plazo o por otro. Siempre y cuando lo haga en forma expresa, escrita, justifique las causales y no exceda los mismos años. Y ustedes me dirán, después de celebrado este segundo contrato, ¿puedo hacer un tercero? No. Principio protector. Se transforma el contrato por tiempo indeterminado. Es decir, celebrado el contrato por tiempo determinado, yo tengo obligación de preavisar si el plazo es mayor a 1 mes. ¿Y cuál es el plazo para preavisar? Entre 1 mes y 2 antes de que finalice. Salvo de que yo haya renovado el contrato en forma expresa, con las mismas condiciones que yo le decía, y por el mismo plazo o por un plazo diferente. ¿Me siguen? En el supuesto que yo no preavise, el contrato se va a transformar en un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Los casos en la práctica son infinitos. Infinitos. Y en esta cuestión, muchas veces se plantean problemas para que tengan en cuenta en la práctica profesional, que lo ideal es trabajar con tiempo.
Es decir, yo no voy a preavisar un día antes, porque voy a mandar la carta documento por alguna razón no llegó, por lo que fuese. Trabajar con tiempo, en procura, en base al principio general, al derecho, a la obligación general que yo les dije de comportarse de buena fe y colaboración, preavisar con el debido tiempo de antelación, cosa que la notificación llegue al trabajador, el trabajador la pueda recibir y se puede extinguir el contrato normal y razonablemente. Ahora, ¿qué pasa en el contrato por tiempo determinado si yo lo despido al trabajador? Puede ser que yo celebre un contrato por 2 años y por alguna causa determinada, acuérdense, la clase pasada yo les dije, y no los quiero abrumar, lo vamos a ver cuando veamos extinción del contrato de trabajo, que el contrato se puede extinguir por despido, que el empleador decida extinguir el contrato, con justa causa o sin justa causa. Si el empleador decide extinguir el contrato de trabajo sin justa causa antes del vencimiento del plazo, va a estar obligado a pagar, por un lado, las indemnizaciones propias del derecho del trabajo, artículos 245 y concordantes, y por otro lado va a tener obligación de pagar una indemnización especial del derecho común, una indemnización en daños y perjuicios que la va a fijar el juez. ¿Sí? Entonces, si yo despido al trabajador sin justa causa antes del vencimiento del plazo, voy a tener que pagar una doble indemnización. La indemnización del derecho del trabajo, 245 concordantes, y la indemnización propia del derecho civil. ¿Sí? Y acá hay una cuestión más. ¿Qué pasa? Que no lo puse, disculpen. Yo lo puse en la filmina, se me pasó, pero se los voy a agregar antes de subirla. ¿Qué pasa cuando el contrato de trabajo cumple su plazo, se lo ha previsado? En este caso, en el artículo 95, la ley prevé una indemnización especial del 250, que el 250 a su vez remite al 247, que es la mitad de la indemnización por despido injustificado. Es decir, si yo celebro un contrato de trabajo por tiempo determinado, se extingue el plazo, yo lo preaviso en tiempo y forma, yo estoy obligado por ley a pagar una indemnización que es la mitad de la indemnización normal y ordinaria por despido injustificado. Desde mi punto de vista, y esto es para que ustedes lo debatan y estudien, este tipo de normas, desde mi punto de vista, se podrían eliminar, porque ¿qué hacen? Que un empleador no contrate por tiempo determinado. Primero porque son contratos riesgosos por todas las condiciones que yo les decía recién, pero a su vez cuando yo lo extinga, pese a que el plazo se cumplió, voy a tener que pagar una indemnización. Desde mi punto de vista es una norma absolutamente irrazonable y que ataca contra la posibilidad de que se celebren este tipo de contratos. Lo lógico y razonable es que si el contrato se extinguió, el trabajador sabía que iba a trabajar hasta tal fecha, es que no haya ningún tipo de responsabilidad. Solamente se debe pagar la liquidación final y hacer entrega de la certificación de servicios, remuneraciones y demás. Es una cuestión debatible. Los jueces y abogados que sean pro trabajador van a pensar una cosa diferente. Pero desde mi punto de vista, estas son las normas que llevan a una excesiva protección que no, para mí no tiene ningún tipo de sentido. ¿Alguna duda hasta ahí? Por favor la plantean, verbalmente o por escrito. Contrato de trabajo por tiempo indeterminado, periodo de prueba, contrato de trabajo por tiempo determinado. Vamos a ver. ¿Sí? Profesor. Sí. Tengo una consulta. Recién nombró una certificación de servicio. ¿Qué vendría a ser eso? ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos dentro de los derechos y obligaciones de las partes que el empleador tenía la obligación, por el artículo 80, cuando se extingue el contrato de trabajo, entregar la certificación de servicios y remuneraciones con la constancia de pagos de aporte y contribuciones a la seguridad social? ¿Sí?
Entonces, si ustedes no han visto nunca una, yo les puedo escanear alguna y subírsela. Y habíamos visto también cuando vimos registración, que si no se entregaba esta certificación, había una serie de sanciones. Entonces, al extinguirse un contrato de trabajo, ya sea por tiempo indeterminado, por tiempo determinado, o por cualquiera modalidad que veremos, el empleador tiene la obligación de entregar esta certificación. Es una certificación que se entrega en un formulario de ANSES, donde consta el nombre, apellido, el quit, el documento, la categoría laboral, los aportes y contribuciones, etc. ¿Sí? Con esa certificación yo la tengo dentro de mi legajo para poder conseguir otro trabajo o para iniciar los trámites de jubilación, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Sí, gracias, profe, se entendió. El contrato de trabajo a tiempo parcial, el artículo 92 ter. Ustedes vieron con Cecilia y algo yo también les dije que el derecho del trabajo es un derecho protectorio de orden público donde no se pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador. Pero yo, por ejemplo, puedo contratar un trabajador en donde en vez de cumplir las 8 horas diarias o 48 horas semanales, lo van a ver cuando vean jornada de trabajo, que cumpla una jornada inferior. ¿Sí? Esas jornadas inferiores tienen que ser inferiores a las 2/3 partes. ¿Sí? Entonces yo puedo celebrar un contrato de trabajo por tiempo parcial. No lo celebro por la jornada de trabajo entera, sino por una jornada que siempre tiene que ser conforme el 2/3, inferior a las 2/3 partes de la jornada habitual. ¿Sí? En este contrato por tiempo parcial está prohibida la realización de horas extras, salvo casos de casos extraordinarios, como yo les planteaba el otro día, que en algunos determinados casos el trabajador va a tener obligación de cumplir jornadas extraordinarias de labor, en casos fortuitos, fuerza mayor, necesidades extraordinarias de la empresa, etc. ¿Sí? Este contrato a tiempo parcial se tiene que registrar, se tienen que hacer los aportes y contribuciones a la seguridad social y tengo que pagar el salario en proporción al tiempo de trabajo prestado. ¿Sí? Y a su vez los convenios colectivos del trabajo pueden establecer la cantidad de trabajadores que pueden estar prestando servicios en un determinado establecimiento a tiempo parcial. Es decir, el sindicato con los convenios colectivos acordados con la parte empresaria puede decir en determinadas actividades el contrato a tiempo parcial tiene que cubrir un determinado número de trabajadores. Norma que, desde mi punto de vista, también resulta irrazonable. Acá hay que en algún momento también dejar una cierta libertad de contratación. Así como creo que el contrato por tiempo indeterminado es irrazonable que se fije una indemnización a su extinción, también es irrazonable que por convenios colectivos se obligue a un empleador a tener determinada cantidad de empleados bajo este tipo de modalidad de contrato. Porque, insisto, si es el tipo de modalidad que la actividad lo justifica, se puede celebrar. Siempre y cuando, insisto, todo contrato tiene que ser debidamente registrado por las razones, causas que yo les indicaba en la clase pasada y con las consecuencias que puede traer la no registración, sabiendo que hay una prohibición general de realizar las horas extras, que tengo que pagar el salario conforme la parcialidad del tiempo trabajado, que tengo que cumplir con las normas relativas a jornada de trabajo, que tengo que cumplir con las normas relativas a descanso diario, semanal y anual, que tengo que realizar los aportes y contribuciones a la seguridad social. Vamos viendo 3. Indeterminado, dentro del indeterminado este periodo de prueba, el contrato de trabajo por tiempo determinado y el contrato de trabajo por temporada. ¿Cuál es el contrato de trabajo por temporada? Es que ustedes lo conocen, nosotros vivimos en una provincia que
que por un lado por el turismo, por otro lado por la actividad agrícola que tiene estos trabajos de temporada. Por turismo, la quebrada, en la puna, y bueno, la actividad agrícola, la actividad tabacalera, la cosecha de la caña, la zafra y demás. ¿Serían los trabajadores golondrina? Trabajador golondrina. El trabajador golondrina es, sí, el trabajo que se traslada de un lugar a otro, y el trabajador golondrina generalmente trabaja en este tipo de contrato por temporada, ¿sí? Entonces, viene acá y trabaja en la época del tabaco, o en la época de la cosecha de la caña, y en la época de la uva se va al sur y trabaja en las viñas, depende, pero sí, el trabajo golondrina generalmente trabaja en este tipo de contratos por temporada, ¿sí? Entonces, acuérdense, por favor, y grábenselo, el contrato de trabajo por tiempo determinado, el contrato de trabajo a tiempo parcial, el contrato por temporada son excepciones al contrato de trabajo por tiempo indeterminado, al principio general. Entonces, acuérdense que la celebración de cualquiera de este tipo de contratos tiene que ser celebrado cumpliendo estricta y fielmente las previsiones legales, porque si no, en caso de duda, se aplica el principio general, el contrato se va a hacer entendido por tiempo indeterminado. Entonces, el contrato de temporada se va a organizar en determinadas actividades o tipos de explotaciones que trabajan o funcionan o tienen actividad en determinadas épocas del año. ¿Sí? Esta actividad se realiza en determinadas épocas del año y se repiten año a año. Por ejemplo, en Jujuy, en la actividad turística, durante el verano, la época de carnaval, la época de Semana Santa, la época de julio, hay actividad turística. Durante la época que no es carnaval, ni Semana Santa, ni verano, ni julio, no hay actividad. El trabajador va a prestar servicio en esa actividad. En la época de la zafra acá se realiza aproximadamente de mayo a octubre, noviembre, hay actividad. La cosecha del tabaco se realiza generalmente en los meses de verano. Entonces, se repiten año a año, ¿sí? El contrato de trabajo por temporada es un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. ¿Cuál es la característica? Que por el tipo de actividad o explotación, en determinadas épocas del año se trabaja y en determinadas épocas del año no se trabaja. No se va a trabajar y esto se repite año a año. ¿Qué pasa si el trabajador se lo despide en el periodo de inactividad? En el periodo de inactividad, si se lo despide, va a tener derecho a la indemnización, ¿sí? ¿Qué indemnización? La misma que el contrato por tiempo determinado, del artículo 95. El artículo 97 remite al 95. Es decir, si yo despido a un trabajador durante los plazos en que voy a tener el derecho a la indemnización. ¿Cuál es la época? Yo presto servicios, se suspende la prestación de servicios. ¿Cómo reinicio la actividad? A comportamientos partes a la época de reiniciación. Dice el artículo 98. Con una alteración no menor a 30 días, yo tengo que notificar en forma personal o por medios públicos, generalmente se hace a través de los diarios, que se va a iniciar la temporada. Y el trabajador debe manifestar en el plazo de 5 días si va a continuar o no. Si el trabajador no manifiesta nada, el contrato se va a extinguir sin responsabilidad indemnizatoria. ¿Sí? Entonces, acuérdense, el contrato de trabajo por temporada. Hay periodos de actividad y periodos de inactividad. Si yo despido al trabajador durante el periodo de actividad, el trabajador o inactividad, el trabajador va a tener derecho a las indemnizaciones del artículo 95. ¿Qué pasa
Acuérdense, ya lo vamos a ver cuando veamos la indemnización por despido, que el contrato se puede extinguir con justa causa o sin justa causa. Si se extingue sin justa causa el contrato por temporada, va a dar derecho a la indemnización. Si lo despido durante el periodo de actividad, tengo derecho a la indemnización del artículo 25. Si lo despido durante el periodo de inactividad, voy a tener derecho a la indemnización normal del derecho del trabajo. ¿Sí? Ahora, durante el periodo de inactividad, cuando se vaya a iniciar la actividad, la zafra, la cosecha del tabaco, el periodo de turismo, yo con un plazo no menor a 30 días le tengo que preavisar al trabajador de que se va a iniciar la actividad y que se presente a trabajar. ¿Cómo lo hago? Lo hago personalmente o por medios de notificación público fehaciente. Generalmente lo hacen a través de diarios. Un paréntesis, yo acá les recomiendo siempre tener un legajo personal del actor, del trabajador, y en ese legajo tener el domicilio, tener los teléfonos, tener hoy el correo electrónico. Entonces, no solamente notificarlo por el diario, sino también enviarle la correspondiente carta, documento o telegrama, notificarlo vía correo electrónico, notificarlo por teléfono, avisarle que él, lo importante es que acá se entere el trabajador que inicie la temporada. Si el trabajador en un plazo de 5 días no dice absolutamente nada, se considera que el contrato de trabajo se extingue sin responsabilidad indemnizatoria. ¿Me siguen? Por eso es muy importante también en este tipo de contratos que ustedes lleven un legajo personal, tengan los contratos en forma escrita y anoten en los calendarios respectivos las fechas de vencimiento, las fechas donde hay que anotar los vencimientos de los contratos, las fechas en las que hay que realizar, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda con el trabajo de temporada? ¿Ninguna? Sigo entonces. El contrato de trabajo eventual. Otra excepción al principio general de indeterminación del plazo. Es cuando se contrata al trabajador para realizar una obra, un servicio determinado. ¿Sí? Un servicio determinado. Yo lo contrato para realizar una obra, un servicio determinado. En este caso, ustedes me dirán, ¿se puede fijar o no se puede fijar un plazo? No, la norma del artículo 29 dice, en estos casos no se puede fijar. Yo contrato a una persona para que, por supuesto que en algún sentido se puede fijar, pero muchas veces no. Cuando yo contrato para realizar una obra o un servicio extraordinario, transitorio, extemporáneo, yo muchas veces no estoy en condiciones. Entonces, la ley entiende que el contrato empieza cuando se inicia la obra o el servicio y se extingue cuando se termina. ¿Sí? Este contrato también tiene que ser debidamente registrado. Tengo que pagar los salarios conforme a las escalas y convenios colectivos aplicables al sector y categoría laboral del trabajador. Tengo que cumplir con las normas relativas a jornadas de trabajo, a las normas relativas al descanso, entre jornada y jornada, descansos semanales y descansos anuales. ¿Sí? Entonces, el contrato de trabajo eventual es otra excepción. También, desde mi punto de vista, aunque la ley no lo dice, lo ideal es celebrarlo por escrito. ¿Sí? La prueba, al igual que el contrato por tiempo indeterminado, por tiempo determinado, está a cargo del empleador, entonces yo les aconsejo celebrarlo por escrito. Acuérdense que esos son servicios específicos, extraordinarios, eventuales, de características excepcionales. En la obra del servicio se entiende que el contrato empieza cuando empieza y termina y tiene que ser debidamente registrado. Estas son básicamente las modalidades del contrato. Vamos a ver enseguida también dentro del contrato está también el trabajo por equipo. El contrato por equipo yo prefiero que cuando vean jornada de trabajo, pero es otra modalidad. El contrato por equipo es aquel que cuando el tipo de actividad o explotación requiere que haya una prestación de tareas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces se establecen las jornadas de trabajo de tipo rotativo. Esto lo van a ver bien en jornada de trabajo, no los quiero abrumar ahora.
Pero sepan, insisto, que el principio general es de la indeterminación del plazo y que las excepciones que digo, determinación del plazo, contrato de trabajo por tiempo determinado, el contrato de trabajo a tiempo parcial, el contrato eventual, el contrato de temporada, el contrato de aprendizaje que vamos a ver enseguida, son todas excepciones al principio general. Como excepción, les insisto, sean sumamente cuidadosos. Al ser excepción, les reitero, háganlo por escrito, cumplan con todas las previsiones y exigencias legales aplicables al caso. Y en la medida que puedan, evítenlo. Desde mi punto de vista, este tipo de contratos yo no aconsejo su celebración. ¿Cuál es el contrato de aprendizaje de la ley 25013? Estos contratos se establecieron específicamente para la promoción del aprendizaje de los trabajadores, ¿sí? ¿Cuál es la idea, la finalidad? La formación de aprendizaje. Tiene que ser, es decir, la práctica profesional, básicamente. La práctica profesional de determinados trabajadores. Acá no hablamos de profesiones oficiales, sino de cualquier tipo de arte, oficio, profesión. Yo contrato a una persona para que en la práctica aprenda el oficio, arte o profesión de una determinada actividad. Este contrato, como es una excepción, también tiene que ser celebrado por escrito. ¿Sí? ¿Y con quién? Con un trabajador. ¿Quién tiene que ser? Un joven sin empleo, de entre 15 y 28 años de edad. Y este contrato puede tener una duración de máxima de 3 meses a 1 año. El trabajo de aprendizaje tiene por objeto fundamental la formación o práctica de un determinado arte, oficio o profesión. ¿A quién puedo contratar? A un joven de entre 15 y 28 años de edad. Acuérdense, los 15 años, las capacidades que vieron con Cecilia, y cuando veamos trabajo de menores, cuáles son las condiciones para celebrar este tipo de contratos. Tenganlo en cuenta. ¿Sí? Y son contratos que pueden ser desde 3 meses y 1 año. Otra excepción, acuérdense, por escrito, cuáles son las condiciones para contratar a un trabajador. Tiene que ser un joven de entre 15 y 28 años, y el contrato tiene que ser durante 3 meses y 1 año. Al finalizar el contrato de trabajo, ¿qué le tengo que entregar? La certificación de servicio y remuneraciones, y a su vez le tengo que acreditar, le tengo que dar una certificación de que ha aprendido el arte, oficio o profesión para el que fue contratado. En cuanto a la jornada de trabajo, ya van a ver ustedes que la ley de jornada y la ley de contrato establece una serie de límites entre jornada diurna, nocturna y la jornada insalubre. La regla general es que la jornada diurna es de 8 horas a 48 horas semanales. En el contrato de aprendizaje acá se reduce y la jornada es de 40 horas semanales. ¿Por qué de 40 horas semanales? Primero porque estamos contratando a gente joven, y después porque generalmente la gente joven está estudiando y necesita tiempo para también dedicarse a su estudio, a su formación, ¿sí? En lo que hace este arte, oficio o profesión, ¿sí? Hay otra condición que establece la ley. Yo, si tuve a un aprendiz, a un joven, contratado en mi establecimiento, yo no lo puedo contratar luego como un contrato de trabajo por aprendizaje. Se busca evitar el fraude laboral. Y a su vez, es decir, yo no puedo contratar a un aprendiz de nuevo por este contrato. Como tampoco puedo exceder de mi planta de trabajadores, no puedo exceder el 10% de trabajadores en este tipo de contratos. ¿Sí? ¿Sí? Yo puedo tener un 10% como aprendiz, no más de un 10%. ¿Sí? El contrato se extingue al vencimiento y le tengo que entregar este certificado y le tengo que entregar el certificado de servicio y remuneración. Y a su vez tengo obligación de preavisarlo con
una antelación de 30 días. ¿Qué pasa si el empleador no lo preavisa? No le entrega el certificado, no cumple con las obligaciones de la ley, la parte final del artículo 1 de la ley 2503 establece que el contrato se transforma por tiempo indeterminado. ¿Sí? Entonces, ¿hay obligación de registrar el contrato? Sí hay obligación de registrar el contrato. En todos los contratos que nosotros veamos en derecho individual, hay obligación de registrar el contrato. Cuando veamos estatutos profesionales, vamos a ver régimen del empleo doméstico, hay obligación de registrar. El contrato agrario, hay obligación de registrar. Los trabajadores de periodistas, el estatuto del periodismo, hay obligación de registrar. Hoy la regla general, como vimos en la clase pasada, es que hay obligación de registrar. Entonces, el contrato por tiempo indeterminado, el contrato por tiempo determinado, el contrato eventual, el contrato por temporada, el contrato de aprendizaje, hay obligación de registrar, por regla general. En todos estos contratos tengo que cumplir con todas las normas laborales aplicables en la materia. Tengo que pagar el salario conforme a las escalas salariales aplicables al sector y los convenios colectivos. Tengo obligación de respetar la jornada de trabajo. Tengo obligación de respetar los descansos diarios, semanales y anuales. Grábenselo. El hecho de celebrar estas excepciones al principio general no justifican que no registre y que no cumpla con obligaciones laborales. Y a su vez tengo que tener en cuenta cuáles son las condiciones o requisitos especiales de cada uno de nuestros contratos. Por ejemplo, en el contrato de trabajo a tiempo parcial vimos que yo puedo contratarlo, pero no tengo que exceder las 2/3 partes de la jornada normal y habitual. En el contrato de aprendizaje vi que yo puedo solamente contratar jóvenes de entre 15 y 28 años, que el contrato puede tener una duración de 3 meses a 1 año, que tengo que entregar el certificado, que la jornada tiene un límite de 40 horas semanales, ¿sí? En todas estas cuestiones yo les voy a pasar esta filmina, pero a su vez ustedes para estudiar les pido, tengan la ley y vayan haciendo un cuadro sinóptico, poniendo todas estas condiciones y requisitos. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Y ahora vamos a esta ley nueva, a esta última modalidad. No sé si fui muy rápido, por favor, si tienen alguna me la planteen. Del contrato llamado de teletrabajo, de la ley 27.555. Es una ley que se sancionó este año y ya fue promulgada por el Poder Ejecutivo a partir del decreto 673 del 20, pero no está en vigencia. Va a entrar en vigencia, conforme lo dice el último artículo de la ley, luego de 90 días en que se determine la finalización de esta cuarentena, aislamiento social preventivo obligatorio. Es decir, no sabemos. Y hoy escuché, me dijeron que el presidente de la Nación va a extender la cuarentena por 2 semanas más. Es decir, no se sabe cuándo se termina este aislamiento. Cuando se termine hay que esperar 90 días y ahí empieza a funcionar esta ley de teletrabajo. Desde mi punto de vista es un paso muy grande que se regule esta modalidad del teletrabajo. Creo que la ley lo único que va a lograr es que al no se contrate absolutamente a nadie bajo este régimen, porque establece condiciones que llegan al absurdo, y si un empleador contrata bajo este régimen, lo único que va a tener va a ser problemas. Lamentablemente es así. Tenemos legisladores que no tienen conciencia de la realidad y cuál es el efecto. No hay duda que esta problemática de la pandemia, de la cuarentena, cambió nuestra modalidad de trabajo y ha generado mucho teletrabajo, que es sumamente interesante, ha sido positivo en muchísimos aspectos, pero reglamentarla de esta manera, lo único que va a producir es que no se contrate gente de esta manera. La verdad que es una norma, los jueces y abogados pro trabajador van a estar felices con esta ley. De mi punto de vista, va a lograr que haya más empleo negro, va a lograr que haya empleo que no sea registrado. Pero bueno, es la norma vigente y todavía, insisto, no está en funcionamiento. Esta es otra cuestión de la cual yo
no coincido, digamos, creo que se podría, en este contexto de pandemia y cuarentena, se podría haber sancionado una ley que se empiece a aplicar ya mismo. Se empieza a aplicar ya mismo. Teniendo en cuenta todas estas cuestiones que se plantean dentro de esta situación, tanto para el trabajador como empleador. Pero sancionar una ley que solamente protege al trabajador y deja en desamparo al empleador, no va a servir. ¿Cuándo va a haber contrato de teletrabajo? Cuando, conforme lo que les decía Cecilia, la prestación de un acto, servicio u obra del artículo 21 y 22 de la Ley de Contrato de Trabajo se efectúe total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, ¿sí? O en lugares distintos, mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación. Es decir, yo voy a prestar los servicios para el cual fui contratado en forma total o parcial, no en mi lugar donde presto generalmente servicios, sino de realizar en mi domicilio o en lugares distintos donde normalmente yo lo ejecutaba. ¿Utilizando qué? La tecnología de información y comunicación, utilizando básicamente las computadoras y los medios de tecnología. Los trabajadores que presten servicios bajo este régimen de teletrabajo van a tener los mismos derechos y obligaciones y salarios que los trabajadores que presten servicio en forma presencial. Es decir, no hay diferenciación. Yo puedo prestar servicio en mi lugar de trabajo o lo puedo prestar en mi domicilio o en otro lugar utilizando estas tecnologías de comunicación e información y voy a tener los mismos derechos, obligaciones, el mismo salario, voy a tener básicamente los mismos derechos individuales, colectivos y la seguridad social. Todos los derechos voy a tener, todos los derechos que me acuerda la ley de contrato de trabajo, voy a tener todos los derechos que me den el derecho colectivo, de tener una asociación sindical, de participar de la asociación sindical, de beneficiarme con la aplicación del convenio colectivo, escalas salariales, de generar conflictos colectivos del trabajo, de participar en negociaciones colectivas del trabajo, etcétera, etcétera. Voy a tener derecho a la seguridad social, es decir, que se me hagan los aportes y contribuciones al régimen de jubilaciones y pensiones, a tener una RT, a cobrar asignaciones familiares, a tener una obra social, etcétera. No hay diferencia. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Me parece que es lógico que se tengan los mismos derechos. En cuanto a la jornada de trabajo va a ser lo mismo, igual que los descansos. El trabajador, ya sea que preste servicio en su lugar de trabajo o lo preste por este contrato, por esta modalidad de trabajo, en su domicilio o en un lugar diferente a donde debería generalmente prestar el trabajo, va a tener que cumplir la jornada de trabajo y va a tener dentro de los límites que ya van a ver cuando ustedes vean jornada de trabajo, y va a tener derecho a los descansos, entre jornada y jornada, descansos semanales y los descansos anuales. No hay diferencia. Hasta ahí, totalmente de acuerdo. Hasta ahí vamos bien. Se establece un derecho a la desconexión digital fuera de la jornada de trabajo o periodos de licencia y la prohibición de realizar tareas fuera de la jornada de trabajo. El tema del teletrabajo, hay un gran problema de que, como se realiza de esta manera, muchas veces los empleadores le requieren al trabajador respuestas o trabajo fuera de la jornada de trabajo durante periodos de licencia. Pasa a menudo. Y acá yo coincido, es decir, si yo tengo que trabajar de 8 a 12 y de 4 a 8, la conexión la tengo que tener durante ese periodo. Por ese periodo yo tengo derecho a estar desconectado y no se me tiene que encomendar ninguna tarea. Porque si no, termina lo que pasa en la práctica, que el trabajador presta servicio de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y pasa en la práctica. Es lógico que existe esta norma. Acá hay una norma ya muy cuestionable. Que las personas, a ver, no quiero parecer inhumano, pero esta norma dice que las personas que tengan a cargo o cuidado y que convivan con él, personas menores de 13 años, discapacitados, mayores adultos que requieran una asistencia específica, tendrá derecho a un horario de trabajo compatible con esa asistencia. ¿Cómo determinamos en la práctica cuál es el horario de trabajo compatible con la asistencia que yo le tengo que dar a mi hijo menores de edad,
a una persona discapacitada o a un adulto mayor. Es imposible en la práctica y se pueden dar abusos por parte de los trabajadores y por parte de los empleadores. Acá yo creo que tiene que primar la razonabilidad, la buena fe, la solidaridad, la colaboración, obligaciones genéricas que se las enseñé en la clase pasada. Si yo trabajo en mi casa, sé que tengo, y a mí me pasa que tengo hijos menores, y me tengo que hacer cargo de los hijos menores, y tengo que ver cómo me organizo yo como trabajador para cumplir con mi trabajo en tiempo y forma. Pero de manera alguna puedo yo imponerle al empleador que se tenga que adecuar a estas necesidades extraordinarias del trabajador. Menos en esta etapa que la que estamos viviendo ahora, donde todos nos tenemos que adecuar. El trabajador se tiene que adecuar y el empleador también se tiene que adecuar. A mí este artículo, la verdad, que me parece absurdo y que el único va a haber problema. Entonces va a venir un empleador y va a decir, miren, ¿sabe qué? Yo, la verdad, tengo 3 hijos menores y está viviendo mi madre que tiene un problema grave de salud y yo voy a poder trabajar 2 horas. Porque tengo que limpiar la casa, tengo que, hombre o mujer, ¿no? Tengo que cocinar, tengo que bañar a mi madre, tengo que ver. Entonces, yo puedo trabajar 2 horas. Es absurdo. Esa persona, y no quiero ser inhumano, se tiene que adecuar y tiene que organizarse de modo de cumplir su tarea con tiempo y forma. Así como al empleador se le exige que respete el salario, que respete la jornada, que respete los descansos, que inscriba, que pague los aportes y contribuciones a la seguridad social, que pague el salario, el trabajador también tiene que poner una parte de eso. Y tiene que decir, mire señor, yo puedo trabajar en este horario, veo cómo me acomodo. Y muchas veces al trabajador también le va a exigir un esfuerzo extra, quizás de contratar personas que le puedan dar algún tipo de auxilio. Esta norma, de mi punto de vista, es muy cuestionable. Otra norma cuestionable, el artículo 8. El trabajo es voluntario, requiere conformidad escrita del precio del trabajo. Está bien, hasta ahí es razonable. Mira, yo necesito que vos trabajes en tu domicilio de trabajo. Requiere escrito y expreso. Si no es escrito y expreso, no hay contrato de teletrabajo. Sépanlo. Y a su vez, acá viene una cuestión absolutamente cuestionable y desde el punto de vista absurdo. Esa voluntad del trabajador puede ser retractada en cualquier momento. Es decir, el trabajador en cualquier momento puede decir, mire, ¿sabe qué? No me resulta, yo no quiero más el teletrabajo, quiero volver al lugar donde yo trabajaba. En algunos casos puede ser posible, en otros no. Pero esto es una condición donde puede generar muchísimos conflictos, porque el empleador está sujeto al libre albedrío del trabajador. ¿Vuelvo o no vuelvo? ¿Qué hago? Y en estas situaciones específicas, si bien la ley no se aplica, pero se da, y de esta experiencia que estamos viviendo, con esta pandemia y cuarentena, tenemos que aprender al momento de legislar. ¿Se acuerdan cuando vieron fuentes de trabajo el otro día con Cecilia, vieron fuentes materiales, es decir, todos los hechos sociales o hechos económicos que dan lugar a la norma? Sancionó una norma en donde el trabajador pueda disponer cuando quiera. No, yo un tiempo trabajo como ustedes trabajo, otro tiempo no se puede. Y en esta época de pandemia, peor. ¿Qué sucede? Supongamos que esta ley esté vigente y el trabajador tiene que trabajar en su casa. Y de repente dice, no, yo no quiero trabajar en mi casa, yo quiero ir a trabajar allá. Y yo acá no puedo ir a trabajar porque yo tengo cerrado, porque hay una cuarentena y me impiden abrir. Se pueden dar lugar a muchísimas cuestiones que desde mi punto de vista son absurdas. Otra obligación que tiene el empleador es de proporcionar los elementos, equipamiento, herramientas y soporte de trabajo. Creo que es razonable en la medida que ambas partes pongan un poco, porque esto da lugar a abuso. El empleador se puede sentar, el trabajador se puede sentar y decir, yo necesito un escritorio, necesito el sillón, la computadora, conexión a internet, lámpara, para poder trabajar. Es lógico el trabajo. Ahora, el trabajador también tiene que poner algo. No, mire, escritorio no me traigan, yo tengo el escritorio, no sé. Me parece que imponer una obligación de este tipo solamente al empleador resulta absurdo. Creo que en estas cuestiones se puede flexibilizar y ver cómo ambas partes, porque ambas partes resultan beneficiadas.
No solamente el empleador, sino el trabajador también. Una de las cosas, yo con muchas personas que hablo, no sé si ustedes tienen una opinión diferente, es la gran ventaja que trajo esto de poder trabajar en el hogar, de poder trabajar en sus casas. No hay que transportarse, hay menos costo de transporte, menos costo de comida, trajo un montón de beneficios. Entonces el trabajador también recibe un beneficio. Y creo que también, en base a esta buena fe, solidaridad y colaboración, podría también participar en esta proporción de los elementos para poder trabajar. Otra cuestión también cuestionable. El trabajador tiene derecho a la compensación por mayores cargos de conectividad y consumo de servicios. ¿Cómo demuestro yo que la conexión de internet o de luz de mi casa o gas para calefacción, yo he gastado más como consecuencia del trabajo que tengo que hacer? Improbable, indemostrable. El trabajador también puede poner parte de su instalación para prestar trabajo. Me parece absurdo, me parece absolutamente absurdo. Acá hay una cuestión interesante, que el empleador, la ley dice que el empleador tiene que garantizarle al trabajador una capacitación en las tecnologías. Esto es importantísimo, yo creo que es absolutamente razonable, es decir, que el trabajador tenga la capacitación necesaria para trabajar en este tipo de teletrabajo, en los programas de computación, en el manejo de internet, transferencia de datos, etc. Es razonable. No sé si hay alguna duda con las modalidades. Soy medio crítico del teletrabajo, pero me parece que no va a conducir absolutamente a nada. ¿Hay alguna duda antes que pasemos al otro tema? ¿Ninguna? Doctor, soy José García. Me parece que le molestaría que yo dé una visión distinta a la dada por usted. No, para nada. Yo, a diferencia de usted, doctor, entiendo que las obligaciones que tiene el empleador de proporcionar los equipamientos, herramientas y soporte de trabajo, como así también las compensaciones por los mayores cargos de conectividad y consumo, son razonables desde mi punto de vista, en virtud de que el trabajador no participa de las ganancias de la empresa, ¿sí? Y claramente los medios de producción, el que detenta los medios de producción y por ende el que detenta las ganancias es el empleador. Por lo tanto, si en un contrato de trabajo habitual los medios de producción, como así también los bienes y servicios que se producen, los debe proporcionar el trabajador, el empleador, en el teletrabajo no encuentro que esa norma sea regresiva sobre el particular. En relación a la compensación de mayores cargos, entiendo que tiene que ser una cuestión legislada por los convenios colectivos con criterios objetivos, obviamente, y no la subjetividad de me aumentó tanto la luz o tanto internet. Pero para mí creo que enriquece la clase que tengamos visiones que aporten una visión más amplia al tema. Desde mi visión, entiendo que puede ser regresiva la norma en ciertas cosas. Ahora, en la entrega del equipamiento, como en la compensación de mayores cargos, yo creo que está íntimamente vinculado a la propiedad de los medios de la producción, como así también a que el trabajador no participa en las ganancias ni en las pérdidas de la empresa. No va a riesgo el trabajador solo trabaja por un salario. Me permito dar esa interpretación, que creo que es interesante para que se vean las dos miradas dentro de la misma, del equipo docente que somos, que tenemos una relación espectacular, pero tenemos visiones distintas. Y me parece que es interesante que se planteen las distintas visiones. José, muchísimas gracias, ¿no? La verdad es que a mí me encanta. Justamente esta es la idea de la universidad y del estudio, que tengamos distintas visiones. Esto da por una discusión más grande y me gustaría que los chicos también participen. Por eso es que yo planteo ideas y me parece que hablar sin discutir esos temas no tiene sentido. Sí, todo es discutible, todo es discutible. Yo creo que acá, bueno, la discusión puede ir mucho más allá porque hay un gran problema en la Argentina, lo hablamos
la clase pasada del tema del trabajo negro y la falta de registración, la falta de trabajo. Y yo creo que una normativa laboral excesivamente protectoria atenta. Yo creo que tiene que haber una norma laboral protectoria, pero la excesiva protección, como yo les daba el ejemplo recién en la extinción del contrato de trabajo por tiempo determinado, cuando venció el plazo, o en estas cuestiones de la ley de teletrabajo, terminan siendo perjudiciales para el trabajador, porque no se los va a contratar. Pero agradezco, José, y me parece bueno que discutamos, que generemos ideas. Si los chicos hoy no se animan o no quieren, pero en las próximas clases dar ideas, bienvenido sea. Bueno, yo sé que están cansados, pero bueno, faltan dos pequeños temas de esta unidad 2 que yo voy a tratar de dárselos lo más simplificados posible. Acá hay un tema de los sujetos del contrato de trabajo, que ustedes ya lo vieron con Cecilia cuando vieron lo que es contrato de trabajo, vieron quién eran los sujetos, que estaba el trabajador, la persona física, el empleador, que puede ser una persona física o jurídica, el auxiliar del trabajador, y hay una cuestión relativa a la solidaridad en el contrato de trabajo, que está prevista en el artículo 29, 29 bis y 30. Yo les pediría que más allá de que esto esté en unidad 2, cuando ustedes lo estudienlo cuando vean sujetos del contrato de trabajo, cosa que tengan un hilo conductor, ¿sí? Pero bueno, el artículo 29 dice que los trabajadores que habiendo sido contratados por tercero con vista a proporcionar a empresas serán considerados empleados directos de quien utilice la prestación. En caso de interposición o mediación. Y en el artículo 29 bis, el empleador que ocupe trabajo a través de empresas y servicios eventuales. Es decir, son muchísimos casos se dan hoy en la práctica, en donde hay personas o empresas de servicios eventuales que contratan a personas para proporcionárselos a otros. Hoy lo utilizan muchísimas empresas y hay empresas que se dedican a esta cuestión de tener personal y se los proporcionan a terceros. Acá está el principio protectorio en el cual yo coincido con la ley de contrato de trabajo, en donde básicamente en el artículo 29 y 29 bis, la ley que considera que si yo, ya sea en la interposición o mediación, o en el tema de las empresas de servicios eventuales, me entienden que son trabajadores que se proporcionan a otros. Yo contrato personas para que presten servicio para otros. En el 29 y el 29 bis, yo creo que los dos artículos se podían unificar. Y básicamente, si yo tengo trabajadores y los proporciono a otros a través de una servicio eventual o una empresa que sea, acá, por el principio protectorio, el trabajador, ambos, tanto el tercero, la empresa de servicios eventuales, como la empresa para la cual fueron contratados, son responsables solidariamente frente al trabajador. ¿Qué implica esta responsabilidad solidaria? Ustedes ya lo vieron en Derecho Civil. Es que los dos, el tercero, la empresa de servicios eventuales y la empresa para la cual efectivamente presta servicio el trabajador, van a ser responsables frente al incumplimiento de cualquier obligación laboral, del derecho individual, colectivo, derecho de la seguridad social. ¿Sí? Yo he visto muchísimos casos en el caso de los supermercados. Los supermercados no contratan ellos directamente al personal, sino que lo contratan a través de otra persona. Entonces viene la empresa X y le proporciona trabajadores al supermercado. El empleador, el trabajador trabaja en reposición, en cajeros o en lo que sea, y lo despiden. O no se cumplen con las obligaciones salariales, o no se cumplen con las obligaciones de jornada o límite a la jornada de trabajo, o no se cumple con los aportes y contribuciones de la seguridad social. El trabajador le va a poder reclamar al supermercado y a la empresa que lo contrató para proveérselo al supermercado. ¿Me explico? Interposición y mediación es cuando se proporciona. En el caso de Buenos Aires, no sé si ustedes se acuerdan, pero hubieron muchísimos líos en el caso de los trenes, en donde habían empresas que proporcionaban empleados para las empresas de trenes
y no se hacían responsables. Entonces la ley, en virtud del principio protector, que me parece absolutamente razonable en relación a esto que hablamos recién con José, que sean los dos responsables solidariamente frente al trabajador. El trabajador les puede reclamar a los dos juntos o a cualquiera de los dos el cumplimiento de cualquier tipo de obligación o carga laboral. ¿Me explico? Y el caso del artículo 30, subcontratación o delegación, es cuando yo delego o subcontrato. Es decir, yo tengo una empresa, vuelvo al ejemplo del supermercado, subcontrato y para el servicio de limpieza subcontrato a otra empresa, o delego la prestación de servicio a otra empresa. El mismo caso de interpretación y mediación, ¿sí? Van a ser solidariamente responsables. Por supuesto que acá, y en base a lo que hablamos con José, hay distintas posturas, porque muchísimos autores, los que tienden a limitar este derecho, afirman que la subcontratación, delegación, interposición, tienen que referirse a actividades propias de la empresa para la cual se presta servicios. Entonces, por ejemplo, en el caso del supermercado, dicen, bueno, pero la limpieza no es propia de la actividad del supermercado. La actividad propia del supermercado es comprar y vender cosas. Y esto no es así. El supermercado puede comprar o vender porque ahí tiene limpio y tiene bien presentado el supermercado. Entonces yo creo que acá sí el principio protector tiene que ser amplio. Y cualquier forma de interposición, mediación, subcontratación o delegación hace surgir la responsabilidad solidaria. Y cualquier discusión respecto si hace a la actividad esencial de la empresa para la cual efectivamente se presta tarea o no, es una cuestión que me parece que escapa y atenta contra los efectivos derechos del trabajador, ¿sí? Tienden, desde mi punto de vista, a ser siempre figuras fraudulentas, de ocultación. La práctica me lo hace así. Entonces, esto, a los fines de que ustedes lo entiendan y no complicarlos, traten de entenderlo globalmente. José me decía el otro día, no le llegué a contestar, hasta qué punto nosotros podemos ampliarle los temas a ustedes de manera que ustedes tengan un conocimiento integral de cada una de estas instituciones. Lo ideal sería esto, yo creo que es lo ideal, pero bueno, no nos dan los tiempos ni la modalidad está virtual, pero sí, por eso es importante que venga la clase y que ustedes vayan entendiendo. Y en relación a estos puntos, lo básico que ustedes tienen que entender es que cualquier figura de interposición, mediación, subcontratación o delegación, desde mi punto de vista, encierra siempre un fraude, un ocultamiento, donde yo me quiero liberar del cumplimiento de determinadas obligaciones y cargas laborales. Entonces, incurro estas medidas. Y la ley protege y dice, no, son solidariamente responsables. A mí no me importa si lo contrató usted o aquel o nada. Usted frente al trabajador responde, los dos, ¿sí? Y las empresas subordinadas o relacionadas, es la misma cuestión. Siempre rige acá el principio protector. En cualquiera de estas circunstancias hay solidaridad. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador le puede reclamar a cualquiera de estos sujetos intervinientes en relación de trabajo, sea por interposición, mediación, subcontratación, delegación, subordinación o relación. Insisto, vean este tema cuando traten su contrato de trabajo, ¿sí? Mi consejo, eviten este tipo de contratos, porque siempre generan problemas. ¿Por qué generan problemas? Porque supongamos en el caso del supermercado que yo le decía recién, el supermercado no cumple, entonces el trabajador le va a decir al supermercado que cumple, y el supermercado va a decir, no, yo no soy responsable, yo a usted no lo contraté, a usted lo contrató estas empresas de servicios eventuales. Reclámele a él. Entonces va a empezar un lío entre el supermercado y la empresa de servicios eventuales. Y el supermercado va a tener un problema y la empresa de servicios eventuales también. Son figuras que para mí no son aconsejables y en el ejercicio profesional no aconsejo seguirlas. Porque a su vez, acá hay otra obligación. Si yo supermercado contrato a una persona a través de servicios eventuales y figura el nombre de la empresa de servicios eventuales, el supermercado tiene que controlar que la empresa de servicios eventuales cumpla con toda la normativa laboral aplicable a la materia, es decir, que le tengo que pedir los recibos de pago, le tengo que pedir las constancias de aporte y contribución a la seguridad social, etcétera, etcétera. Terminan generando para la persona que se beneficia del contrato
empleador final un problema. Un problema. Yo, insisto, yo no aconsejo la celebración de tipo 2. Y último tema, transferencia, acá lo escribí mal, perdón, ya lo voy a modificar. Profe, sí. ¿No está pasando las filminas? ¿No están? No. A ver. Quedó en contrato de teletrabajo. Ay, perdón. A ver, espere. Sabía. Juan Pablo. Sí. Un segundo, buenas tardes. Era simplemente para avisar que la doctora Rodríguez se desconectó para atender un tema familiar y que pedía las disculpas del caso, nada más. Gracias. Ahí está. ¿Ahí se ve? ¿Se ve o no? Sí, profesor. Está bien. Bueno, les resumo. Sujeto del contrato de trabajo. Cuando con Cecilia vieron el contrato de trabajo, vieron los sujetos. El trabajador, el empleador, el auxiliar. Por alguna por planeamiento está el tema de la solidaridad en el contrato de trabajo relativa a los sujetos, está en esta unidad. Yo les voy a pedir que ustedes la estudien. Cuando estudien sujeto del contrato de trabajo, también estudien esta cuestión de la interposición, mediación, subcontratación, delegación, especies subordinadas relacionadas. En donde básicamente, para que usted no se haga el lío, usted tiene que tener en cuenta que en cualquiera de estos casos hay solidaridad en la responsabilidad. Son solidariamente responsables todos los empleadores que hayan intervenido en esta relación de trabajo frente al trabajador. El trabajador les puede requerir a cualquiera de ellos realmente el cumplimiento de las obligaciones, cargas o deberes del trabajo. ¿Sí? La próxima vez que ustedes no vean las filminas, avísenme, porque si no yo sigo pasando y pienso que están a mí en mi computadora, no puedo ver si ustedes la ven o no. Y el último tema de hoy, para no cansarlos, es relativo a la transferencia del contrato de trabajo. El contrato de trabajo puede ser transferido. Yo puedo transferirlo en forma permanente o transitoria, por cualquier título. Si yo transfiero un contrato de trabajo a un tercero, en forma, insisto, permanente o transitoria, no importa, no nos importa. Se transfieren todas las obligaciones, cargas y deberes emergentes del contrato de trabajo del transmitente al que adquiere la transmisión. ¿Sí? Es decir, que el contrato de trabajo va a continuar con el sucesor. ¿Sí? Si A le transfiere a B, B va a adquirir el contrato de trabajo con todas las condiciones que en las que venía, con la misma categoría laboral, la misma antigüedad, el mismo salario, los mismos beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? A excepción, dice el artículo 230, perdón, de la Ley de Contrato de Trabajo, que la transferencia sea hecha a favor del Estado, es decir, que el trabajador deja de ser un empleado en relación de dependencia privada para ser un empleado público. Y acuérdense, por el artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo, que la Ley de Contrato de Trabajo no se aplica a los empleados de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal. Situación de despido. El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones que hacen a la transferencia le da derecho al trabajador a considerarse injuriado y despedido. ¿Y va a poder reclamar a quién? A lo que vimos recién, de acuerdo al principio de solidaridad, le va a poder reclamar a cualquiera de los dos, al que transfirió o al otro, el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Acá sí tienen que tener en cuenta una cuestión. Supongamos que A le transfiere a B el contrato de trabajo. B lo adquiere y luego de 1 o 2 años lo despide. A no va a ser responsable del despido. A va a ser responsable del cumplimiento de las obligaciones y cargas laborales que tenía hasta el momento de transferencia.
Por ejemplo, si se debía algún salario, alguna diferencia de salario, si se debía alguna adicional, si se debían cargas o aportes y contribuciones a la seguridad social, va a ser responsable, pero no va a ser responsable por el despido. El despido, ¿me siguen? ¿Sí? Sí, Entonces, está claro. ¿sí? Entonces, hay solidaridad entre transmitente y adquirente. Respecto a todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo. Acá sí tienen que tener en cuenta, y este es el principio de razonabilidad, la fecha de transmisión, A, que el transmitente va a ser responsable de todas las obligaciones que tenía hasta ese momento, y B va a ser responsable de todas las obligaciones que tenía. Se da en muchísimos casos que en caso de transferencia, yo, que soy B, adquiero el contrato de trabajo, pero digo, no, antigüedad de año no, voy a empezar de cero conmigo. ¿Sí? Acá hay algunos supuestos de excepción, pero básicamente ustedes tienen que tener en cuenta esto, que cuando se transfiere personal, se le transfiere las mismas condiciones que venía prestando. No puede haber una reducción de salario, no puede haber una reducción de categoría, no puede haber ningún incumplimiento a las obligaciones. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Yo les vuelvo a insistir, hay 100 y pico alumnos inscritos, están viniendo por fijos 23, 24, 25, 26. Hablen con sus compañeros, traten de participar de las clases. Tienen la cartilla que subió Guillermo, yo les subí los PowerPoints, les subí los PowerPoints. Cualquier duda, pedido, lo que necesiten de ley, de información, de lo que ustedes puedan ver, lo van planteando, ¿sí? Traten de seguir la materia, les cuesta mucho y en los exámenes les cuesta aún más. Y si es posible, terminen de cursarla y ríndanla. Bueno, a disposición para lo que necesiten, que tengan buen fin de semana y tienen clase el próximo miércoles. ¿Con quién tienen? ¿Con José? ¿Con José tienen con vos? Sí, conmigo. ¿Qué tema? Adelantale si querés para que vayan. El tema que vamos a tratar es jornada laboral. Jornada en el contrato de trabajo, así que vayan analizándolo y viéndolo. Bueno, obviamente está en la ley de contrato de trabajo y en la ley 11.544, las dos normas que vamos a aplicar, y nos van a venir muy bien los ejemplos que planteó el contador Alanís de cálculo de horas extra. Así que bueno, eso es lo que vamos a ver puntualmente la semana que viene, las dos clases que tenemos, la unidad 3 puntualmente. Bueno, si no hay nada más, buen fin de semana. Igualmente, un gusto verlos. Hasta luego. Igualmente, buen fin de semana. Gracias. Buen fin de semana para todos y todas.